Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo del 19 al 31. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas, por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedarán retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás contestó: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. En la lectura de este día nos habla de la incredulidad, ¿no? Y aquí nosotros debemos quitar el nombre de Tomás y poner cada uno de nosotros a conciencia el nuestro. Y cualquiera va a pensar: pero ¿cómo es posible que uno de sus discípulos dudara? Y yo te puedo preguntar: ¿y cómo es posible si habiendo tú recibido un milagro, si un familiar cercano tuyo ha recibido una sanación, aún dudes del amor y de la misericordia de Cristo? Que aún dudes del poder que tiene Cristo. Pues literalmente así somos nosotros. Mientras todos estaban reunidos, dice la palabra, que Jesús se les apareció. Y para hacerlo un poco más sorprendente, no entró ni por ventana ni puerta, porque dice la palabra que estaban encerrados por miedo. Y el Señor, cuando llega, lo primero que les desea no fue saludarlos: ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? No, Él les dice: la paz esté con vosotros. Porque cuando tú y yo tenemos el encuentro con nuestro Señor, recibimos esa paz. Y en ningún momento habla de quitar y evitar problemas. Hablo de traer paz en nuestro corazón. Y con esa paz en mi corazón yo puedo tomar decisiones diferentes. Yo puedo ver las cosas de una manera distinta. Y así poder tratar de resolverlas de manera diferente. Y cuando el Señor empieza a mostrarle, ¿no? El Señor perfectamente sabe que tú y yo somos incrédulos, como lo eran sus discípulos en ese entonces. Y Él les empezó a mostrar para que vieran que no había sido una ilusión o un engaño. Para que vieran que tenía las cicatrices, porque es importante esas cicatrices. Porque eso les recuerda a ellos lo que mucho tiempo atrás Él le había dicho. Porque eso les recuerda a ellos de dónde
ha venido Jesús. A veces tenemos esas cicatrices de las situaciones que hemos pasado, tal vez físicas, tal vez emocionales, tal vez en el corazón. Pero eso nos tiene que acordar de dónde Cristo nos ha levantado, de dónde Cristo nos ha sacado, de dónde Cristo nos ha liberado. Y como siempre, hay alguien que dice, no, yo sí no veo. ¿Cuántas veces yo no he dicho? Es que si no veo que ocurre eso, no es cierto. Bueno, siempre hay uno, ¿no? Y el Señor le dice, ven, toca, pon tu dedo, pon tu mano. Yo no sé qué puede haber pasado por la mente, ¿no? Yo creo que se ha de haber achicado, sentido mal, apenado. Porque su maestro, aquel que había dicho que había resucitado, que iba a resucitar, resucitó. Y él había dudado de esa palabra. Y lo primero que él hizo al regresar, cuando él ya estaba presente, es decirle que lo probara. Y le dijo, tú crees porque ves. Y recordemos que fe es creer en algo sin siquiera haberlo visto. Es confiar y abandonarnos plenamente en el amor y la misericordia de Cristo. Estamos en Pascua, estamos aún celebrando la victoria de Cristo sobre la muerte, aquel que dio su vida por ti y por mí, aquel que está dispuesto, aquel quien te ve con ojos de amor, aquel que te ve como la niña de sus ojos, a pesar de tus desprecios, a pesar de tus y mis desplantes. Pidámosle al Señor que podamos creer a pesar de tantas cosas. Pidámosle al Señor que nos ayude a reforzar ese deseo real de abandonarnos a Él, ese deseo real de servirle a Él, ese deseo real de darle ese sí, como lo dio María en ese entonces, como se lo dio a Dios Padre, como se lo dieron sus discípulos a pesar de todos sus defectos como humanos, como los nuestros. Recordemos a aquel padre que le dijo, si tú puedes, sana a mi hijo. ¿Cómo que si puedes? Le dijo Jesús. Todo es posible para aquel que cree. No tengas pena de aceptar y decirle a Cristo que no crees. No tengas pena, Él ya lo sabe. Pena nos debe dar intentar engañar a Cristo cuando Él conoce perfectamente nuestros corazones. Pidámosle al Señor que celebremos, que gritemos aleluya, recordando que Cristo vive, que Cristo dio su vida por ti y por mí y por todos nosotros, que vino por los pecadores y enfermos como nosotros, que vive y que quiere hacer y marcar diferencia en tu vida. Y repito, para Él no hay pasado, Él ya pagó por tus errores y por los míos. Gloria a Dios.